Qué lindo estar en familia, amados hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Me gustaría, por favor, que alistemos nuestras Biblias. Este tiempo el Señor fue ya confirmando palabra en medio de muchas situaciones. Cuando también el pastor Oliver compartía la palabra de Dios, el hermano Lucio también este miércoles compartía igual. Y en este tiempo el Señor fue confirmando la enseñanza de hoy. Y el cherry de la torta, amén, fue también lo que hoy vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Abigail, amén. Quisiera que pases, por favor, Abby. No olvidemos que todo este tiempo hemos estado orando por la vidita de Abigail. El Señor la sacó del lecho de muerte donde estaba, amén. Y es bueno decirlo, que el Señor hizo ese milagro en ella, amén. Estuvo muchas semanas en la clínica, amén. Estaba a punto de partir, pero el Señor obró en gran manera, amén. Y la gloria sea para el Señor, amén. Ven, Abby, vamos a escucharte. Ella tuvo un sueño. Quisiéramos escucharte, Abby. Tú me lo cuentas y yo lo digo. Pasa, Abby. Ven, Abby. ¿Te acuerdas que fuimos al hospital? Hemos orado por ti, ¿no ve? Muchos fueron también a orar por ti. Hoy queremos escuchar ese testimonio, ese sueñito que tú tuviste. Amén. Buenos días, hermanos. Soy Abigail. Tengo un día. Tuve un sueño. Buenos días, hermanos. Mi hijita tiene neumonía y yo les agradezco a todos porque han orado por mi hijita. Tal vez mi hijita se va a ir. Gracias a Dios. Al día siguiente tratamos de hacerle pasear en el pasillo y mi mamá le llevó. Volvió mi mamá un poco así llorando y me dice: Abby me ha contado que tuvo un sueño. Y yo le dije: ¿qué sueño? Se ha soñado con su bisabuela, con su mamá Luisa, que la había agarrado de la manito y que le había dicho: te quiero mucho. Y después vio a un señor de blanco y Abby dice que veía nubes. Y ese señor de blanco le dijo: te voy a sanar, te queremos mucho, te vas a sanar. Y yo le vuelvo a preguntar y le digo: hijita, ¿cómo te has soñado? Contame. Había un señor de blanco y me agarró de mi manito y me dijo: te quiero mucho
te voy a sanar. Y le digo, ¿quién era? ¿Has visto su cara? ¿Quién era? Y ella me dice, no podía ver bien quién era, pero parecía que era Jesús. Y yo no podía llorar delante de ella porque los doctores me han recomendado no llorar, y me fui a un lado y dije, gracias Dios, porque Él es el que ha sanado a mi hija. Para Él nada es imposible, y Él le va a seguir sanando. Ha sido una batalla muy dura desde el 18 de marzo, pero estamos aquí y damos gracias a Dios por todo. Y damos gracias a todos por orar por mi hijita. Es una bendición. Realmente nadie creía que iba a pasar esto. Tal vez al doctor se le ha pasado, solo me dijo que era una influenza. Sin embargo, todo el pulmón derecho estaba comprimido y también el izquierdo. Pero bueno, dejamos en las manos de Dios. Hasta dijimos con mi tía Charo, ella es la que más se ha preocupado por ella. Ella me venía a acompañar, se quedaba a dormir para cuidarle. Y gracias. Ella dice, no, Abby, es un milagro de Dios. Ella es un testimonio y ha sido fuerte, ha sido valiente. Todos los médicos me decían, no, tu hijita ha sido muy valiente. Ella tal vez iba a reaccionar, y se iba a sacar el tubo al ver eso. Pero ella no, ha estado quietita, ha escuchado. Sí, un rato se ponía nerviosa, tal vez sí lloraba, no quería verles a las enfermeras, porque cada vez se filtraba su bracito, cada vez tenían que cambiarle de suero. Y hasta las enfermeras tenían miedo. Pero gracias a Dios ya pasó, pero seguimos, ¿no?, con la lucha hasta ver ese pulmón negrito, hasta que esté saturando los 2 pulmones. Y eso, no, confiamos en Dios, y sé que mi hijita va a estar sana por completo. Gracias a Dios. Amén. Nos ponemos de pie una vez más. Oremos, amén. Demos gloria a Dios. A la hora que el Señor empieza, sabemos que en lo espiritual y también sabemos que en lo natural el Señor levanta. Amén. Y el Señor levantó de la muerte a Abby. Amén. Y el Señor quiere también en este tiempo levantar este hogar. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, Padre, oramos, Señor, por Abigail. Primero dándote las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, se trata de ti, Señor. No se trata, Señor, de un esfuerzo humano. No se trata, Señor amado, de un medicamento. No se trata de, Señor, aún, Dios amado, de los que quizás, Señor, han orado. Se trata de que tú, Señor, has sido grande en misericordia, Dios. Tú has sido bueno, Dios amado, y has usado instrumentos. No ignoramos, Señor amado, la capacidad del hombre, Señor, pero sabemos que tú eres quien pone el querer como el hacer. Y en lo espiritual, y sabemos que en toda área también, Señor. Y tú has, Señor, tenido misericordia de Abigail, te has mostrado en sus sueñitos, Dios, y, Señor, le dijiste, Señor, que tú le ibas a sanar. Gracias por sanar, Señor, Abigail, Dios. Te pedimos por sus pulmoncitos, Señor amado, para que este tiempo tú restaures, Señor, todo aquello, Señor, que ha pasado, Dios, todo derrame pulmonar, toda neumonía, Señor amado. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú, Señor, levantes por completo, Señor, a tu hija, Señor amado. Y a través de ella, Señor, oramos, Dios amado, por Erika, por su mami y por su familia, Dios. Para que este tiempo, Señor amado, levantes este hogar, levantes esta familia, los atraigas a ti, Señor amado, y cumplas tu propósito, Señor, en ellos. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Fuerte aplauso a Jesús. Amén.
Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante y no contábamos con todo esto. Por eso te digo, solamente es el Señor que fue confirmando. Y hoy mismo también el Señor, por medio de Abigail, también ha ido confirmando la palabra. Me gustaría que abras, por favor, tu Biblia rápidamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el verso 20 al 23. Quizá muchas veces somos muy influenciados por la religión, somos muy influenciados por las tradiciones humanas, por las costumbres humanas. Muchas veces solamente tocamos de la resurrección de Cristo cuando hay Semana Santa o solamente cuando es Viernes Santo uno toca las 7 palabras. Y no estoy en contra de esas 7 palabras, que son palabras que lo dijo el Señor Jesús en aquella cruz. Pero sí muchas veces nos olvidamos a vivir la resurrección, a vivir lo que Jesús ha hecho en aquella cruz, que no solamente es una temporada, no solamente celebramos en una temporada ciertos acontecimientos o ciertas fiestas, los celebramos todos los días. Por eso que hoy debemos nosotros despertar, y es lo que significa la palabra resurrección. La palabra resurrección, me voy a ir adelantando, es levantamiento. Levantamiento. Así el Señor levantó a Abigail, así el Señor de seguro te levantó a ti cuando tú estabas postrado también en el pecado, y cuando tú también estabas postrado en una cama, el Señor te levantó. Pero nos olvidamos qué significa la resurrección, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, amén, en nuestras vidas. Porque no solamente resurrección va referido cuando alguien está a punto de morir o cuando alguien está enfermo en una cama y el Señor venía y decía, levántate. Pero si le pones atención a todas esas palabras, levántate, que está en toda la palabra, cuando Jesús decía, aquel que lo sanaba, esa palabra levántate significa resucitar, resurrección. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en ti, en mi vida y en la iglesia el día de hoy. 1 Corintios 15, 20, dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios amado, Padre bueno, una vez más, Señor, queremos, Señor, con temor y temblor, Dios, acercarnos a ti y pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, nos muestres, Señor amado, tu voluntad, tu propósito, Dios, en esta enseñanza, Señor, que nos muestra a Cristo, Señor amado, muéstranos, mi Dios, y que este tiempo, Señor amado, podamos, Señor, tener esa convicción, Señor amado, de vivir como quieres que vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Algo muy interesante pasó, por ejemplo, el día miércoles, cuando el hermano Lucio compartía sobre la armadura de Dios. Y él decía, conocemos lo que es la armadura de Dios, la coraza, el yelmo, los calzados y todo ello, pero ¿cómo usamos esa armadura? Amén. Y eso fue confirmación para que hoy también entendamos. Sabemos que Jesucristo ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Pero tristemente, hermanos, muchas veces, aún en la iglesia, pensamos solamente en un hecho histórico nada más. Y no tenemos una convicción de saber qué significa el que Jesús haya resucitado. ¿Qué significado tiene la resurrección? Amén. Cristo, hermanos, no tenía que nacer. Cristo no tenía que venir a este mundo, no tenía que morir, tampoco tenía que resucitar, ni ir a la diestra del Padre. Pero si Él lo hizo, no fue por Él, fue por ti y por mí, porque nosotros estábamos perdidos, amén, porque el diseño de Dios se rompió en el Edén, amén, y lo que pasó con Adán cuando se hizo una hoja de higuera, eso representa la religión, que queremos nosotros tapar muchas veces con muchas tradiciones o costumbres lo que el Señor realmente hizo, y deberíamos recordarlo, amén, y recrear día a día lo que Jesús hizo por ti y por mí, amén.
esos 33 años de vida que estuvo el Señor acá sin pecado, amén, fue una vida que lo vivió para ti. Si el Señor Jesús vino, nació, Cristo eterno, dice Isaías 43:10, que Jesús es eterno, amén, y eso podemos refutar contra las otras doctrinas, amén, que creen que Jesús es creado. No, Jesús es eterno, Cristo es eterno, pero cuando vino, amén, se hizo carne Dios, es decir, se hizo verbo, amén, en la persona de su Hijo, en Jesús. Cuando nació fue para mostrarnos que nosotros de la misma manera podemos nacer de nuevo, que cuando Cristo murió es porque también nosotros morimos juntamente con Él. Lo dice Romanos, amén, lo dice Romanos 6, lo dice Efesios 2, que juntamente con Él hemos muerto. Cuando el Señor fue llevado inerte su cuerpo a la sepultura, ahí se cumplió también lo que dice Miqueas, que Dios, dice ahí, sepultó por completo todo, lo echó en el profundo, dice ahí, del mar, nuestros pecados, nuestras iniquidades. En la sepultura fue donde completamente fue sepultado nuestro pasado. Amén. Y cuando Jesús resucita, también es que nosotros resucitamos a vida nueva y caminamos en novedad de vida, dice Efesios 6. Entonces, todo lo que hizo Jesús, amén, es para mostrarnos la gloria del Evangelio. Y si nosotros entendemos lo que representa la resurrección de Cristo, lo que representa el Evangelio, vamos a entender que todo el tiempo podemos nosotros vivir en levantamiento, en resurrección. Pero vayamos paso a paso. Amén. Entonces, por ejemplo, en Isaías 59:2 dice la palabra que el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Cristo en la cruz fue separado de Dios y Él nos presentó ante el Padre, amén, en una unión perfecta, amén, nos unió en una comunión perfecta. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él, amén, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y en todo esto sé que quizá ya lo conoces, pero es bueno recrearlo en el sentido de que debemos nosotros entender el verdadero significado de la resurrección, que no solamente empieza y termina cuando Jesús vino y resucitó y ahí acabó. No entendemos muchas veces qué representa eso para que nosotros vivamos en este tiempo la resurrección de Cristo. Por eso que las tradiciones humanas, la religión hace que solamente se lo recuerde ciertas fechas. Se lo recuerda allá en el mundo cierta fecha de diciembre cuando Jesús nace, cierta fecha cuando Jesús muere, cierta fecha cuando Jesús resucita. Pero después la gente vive en un desenfreno total. Pero no podemos juzgar porque la iglesia, aún peor, también no hay entendimiento, hay un entendimiento entenebrecido que no podemos nosotros llegar a ese estado. Amén. Entonces Jesús logró nuestra paz a través de su muerte. Amén. Por el castigo de su paz fue sobre Él. Amén. Por sus llagas nosotros ahora también somos sanados y tenemos comunión con el Señor. Como dice aquí en el pasaje, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice ahí, está hablando de Adán. Es decir, el día que fue creado Adán, que fue en ese sentido viernes, amén, fue también Jesús clavado también en aquella cruz el mismo día. Vamos a llegar a ese punto de cómo Cristo cumplió completamente la ley. Cumplió también cuando murió en Pascua, en el 14 de Abib o de Nisan, amén, y también resucita también en primicias. Ahora bien, podemos tal vez llegar a contar y ver y detallar los días, que si resucitó sábado o resucitó domingo, pero el hecho es que Jesús resucitó, amén, pero sí resucitó y murió en ese calendario hebreo que todo mundo conocía, pero todo mundo ignoraba también que Jesús era el Cristo, el Mesías, amén. Y en Adán nosotros, es decir, ahí por un hombre entró el pecado, es decir, Adán representa a toda la humanidad, que dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados, así como en el Edén. Dios los expulsó del Edén, los expulsó de su gloria. Así por el pecado nosotros fuimos destituidos, amén. Pero por la obediencia también de un hombre, por eso dice ahí, porque por Adán todos mueren, el verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si por Adán, que representaba a la humanidad, ¿sí? Es decir, afectó a la humanidad para que todos estemos bajo pecado,
pero también por la obediencia de un hombre entró la resurrección de los muertos. Es decir, que por la obediencia de Jesús, nosotros ahora también somos librados ya de la muerte. Por eso el verso 23 dice, o en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos tenemos ahora vida en Jesús. Amén. Por eso que cuando Jesús nació, tú y yo nacimos. Cuando Jesús murió, tú y yo morimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús estaba en aquella cruz clavando también ahí todo lo que las actas contrarias que eran para nosotros, nosotros estábamos ahí también. Amén. Nosotros también. Cuando Jesús murió, nosotros morimos. Cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos. Amén. Por eso que la palabra de Dios una y otra vez dice, despierta tú que duermes. Sí, levántate y te alumbrará Cristo, parafraseando Efesios 5, si no me equivoco. Y esa palabra levántate es la palabra resurrección. Pero tú y yo todavía estamos en un estado dormido, en un estado de letargo. Quiero que me acompañes a algunos versículos más, ¿ok? Vamos a Romanos 5:12. ¿Alguna vez te preguntaste qué significado tiene la resurrección? No solamente es decir, wow, Jesús resucitó y nos comparamos con aquellos que solamente creen en un Jesús histórico nada más, pero no creemos que Cristo es Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice ahí, a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de Adán y a través de Adán toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, la gloria de Dios. En el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué dice? Jesucristo. Es bien interesante cómo Jesús cuando resucitó, no resucitó con un cuerpo, llamémoslo así, amén. Y vamos a llegar ahí, amén. Por eso que los apóstoles se asombraron cómo Jesús con ese cuerpo que era tangible traspasaba las paredes. ¿Una vez? Muchas veces la palabra de Dios dice, Jesucristo hombre. No hay, dice otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque allá afuera también hay muchas doctrinas que restan la humanidad de Cristo, restan los méritos de Cristo. Y si nosotros llegamos a restar los méritos de Cristo, estamos todavía bajo condenación. Por eso dice la palabra, no hay ya nadie quien condene. Dice aún el acusador, que es el diablo, el acusador de sus hermanos, dice, ya no tiene suerte ni parte en nosotros. Jesús dijo, yo veo cómo, dice ahí, cae Lucifer como un rayo. Es decir, ya no tiene suerte ni parte en nosotros porque Cristo lo venció. Amén. Ya no acusa. Por eso Romanos 8 en adelante dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si tú tienes una mente de que mucho te culpas por lo que has hecho, tienes que el Padre. ¿Sí? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El Señor Jesús sepultó tu pasado en aquella tumba, ¿sí?, de José de Arimatea. Vamos a el verso 17, ya lo hemos leído. Entonces, por la transición más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vamos a Efesios 2:5. Efesios 2:5. Y él os dio vida a vosotros
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Ese significado tiene la resurrección de Cristo, que por su gracia ahora tú y yo somos salvos. Y el juicio se evidenció cuando Jesús resucitó. Amén. Y cuando vamos a llegar a un punto de la justificación, vamos a hablar un poco hoy de la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación habla cuando un juez tiene que determinar qué le compete al acusado. Después de los veredictos, después de que el defensor, el abogado defensor haya también puesto sus, pongámoslo así, sus argumentos y todo ello, el juez determina es culpable o no es culpable. Y tú y yo somos culpables, amén. Pero ahora en Cristo somos inocentes. Y justicia dice, hace mención esa palabra de que nos cuenta a nosotros la fe, así como contó con Abraham. No me voy a adelantar. Vamos también al libro de 2 Corintios, que es muy conocido, 2 Corintios 5:14. 5:14. Dice la palabra, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes en su presencia. Todo es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Lo leí en la nueva traducción, la versión internacional. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de nuestra la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Pues Adán representaba a toda la humanidad y por un hombre entró el pecado, afectó a todos los seres humanos. Pero del mismo modo, Cristo ahora representa a todos los que le pertenecen a Él. Y por su obediencia afecta a todos los que somos de la fe. ¿Amén? Por eso es que eso tiene que moverte a un agradecimiento. ¿Amén? Entonces, Jesús no tenía que venir y morir en una cruz, ¿amén? Pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. Jesús no sufrió la descomposición de su cuerpo. No olvides que, por ejemplo, Lázaro ya dice que ya estaba 4 días o 3 días, no, en 4 días y estaba, dice, como olor fétido, es decir, feísimo, ¿verdad? Por eso le decían, esto es imposible que Jesús resucite a su amigo. Pero Jesús en aquella tumba no se descompuso, ninguna bacteria afectó el cuerpo de Cristo en la sepultura. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. ¿Amén? Es para que podamos comprender. Este cuerpo es pecaminoso, pero Jesús no tuvo pecado. ¿Amén? Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Eso es hermoso. ¿Amén? Pero Jesús no sufrió la descomposición. Por eso David dice, no me acuerdo el Salmo, si es el Salmo 22, dice, ¿verdad? Que su santo no verá corrupción, dice ahí la palabra. Igual el Pedro también lo dice en el libro de los Hechos, ¿sí? Que Jesús, ¿sí? No vio corrupción en su cuerpo. Por eso que muchos se pueden sorprender, ¿por qué? Era porque Jesús, ¿sí? En él no se encontró pecado. ¿Amén? ¿Amén? Todo esto nos lleve también a contrarrestar todo aquello que a veces escuchamos. ¿Amén? Muy bien, sigamos. Entonces, todo nuestro dice, con él hemos muerto, resucitado, amén, juntamente con él, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, a veces asumimos la vida eterna como que una vida que nunca vamos a morir. Es un aspecto. Pero si leemos primera de Juan capítulo 1, te lo lees todito ello, es decir, habla que la
los muertos y es decir, cuando Pablo hace mención, amén, que es añoro, estar ahorita ausente, el espíritu no muere, porque cuando uno muere, directamente está en la presencia de Dios. Y cuando Jesús venga en las nubes con todos sus santos, dice textualmente 1 Tesalonicenses 5 y 4, entonces dice, los muertos resucitarán, amén, los muertos en Cristo, pero ese cuerpo será un cuerpo glorificado, se unirá ese cuerpo con el espíritu que está en la presencia de Dios, amén, y todos los que nosotros seguimos, amén, no antecederemos eso, es decir, esperaremos okay. Entonces, cuando dice levántate, no remontamos a Primera de Reyes, capítulo 17, a Elías, y en todo ese contexto, cuando estaba en la cueva, y él pues, deseaba pues morir, en otras palabras, y él estaba en un estado de depresión, ¿qué le dijo el Señor? No, come, sal, come, levántate, en otras palabras, por lo cual el Señor entiende la depresión que puedas estar pasando, la situación difícil, ¿sí? Entiende, pero no aprueba eso. Por eso que el Señor te dice, levántate. Esa palabra es resurrección, es la palabra resucitar. Y el Señor Jesús ahí nos dio el ejemplo. Ahí cuando resucita a Lázaro, amén, es una evidencia, amén, de que el Señor también quería resucitar la verdad en el pueblo de Israel. Porque vamos a entrar ahí a un significado. Quiero que eso nos dé tiempo de hacerlo. Hay dos palabras, resucitar y resurrección, que en uno de ellos, ahorita lo vamos a ver, tiene una connotación cuando le dice a Lázaro, amén, sal fuera, hay una connotación de que le dice, ven y al pueblo de Israel diciéndole, vuelve del engaño a la verdad, ¿sí? Es decir, esa palabra también es resucitar. Ahorita lo vamos a ver, no me voy a adelantar para parafrasear, ¿ok? Entonces debemos entender a cabalidad lo que Jesús hizo en aquella cruz. No se quedó solamente, no se queda en salvación nuestras vidas y nos conformamos ahí. Tenemos nosotros que avanzar, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Amén. Es como cuando Felipe, ¿sí?, bajó y descendió porque un ángel le dijo, ve y desciende el camino que va de Jerusalén a Gaza, y se apegó a un carro de un etíope y aquel no sabía qué estaba leyendo, Isaías. Por eso que le dijo Felipe, ¿y entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Pero ¿cuál fue la reacción de este etíope?
no se conformó con la salvación. Felipe le abrió las escrituras. ¿Y por qué te digo esto? Porque Felipe en ese instante dice que tomó la decisión, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién toma una decisión tan radical así, hermanos? En la parábola de Jesús hay una parábola que dice de una semilla que crece y sin darse cuenta la plantita creció. Porque hay muchos hijos de Dios que sin darnos cuenta crecen así, de repente, rápido, pero hay otros que se quedan niños. Este etíope fue alguien que no se conformó con la salvación. Le abrió las escrituras Felipe, entendió quién era Jesús que resucitó, amén, el Mesías, el Cristo, y ese mismo momento tomó la decisión de bautizarse. ¿Por qué no tomamos decisiones en este tiempo, hermanos? Porque todavía no queremos madurar. No queremos madurar, pero si nosotros maduráramos, amén, si nosotros tomáramos y anheláramos, deseáramos esa leche espiritual no adulterada para crecer en salvación, como dice Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, avanzaríamos a pasos gigantescos. Pero nos estancamos, amados hermanos, ¿por qué? Porque no queremos crecer. No sé, no pasa aquí, pero quizá pasa en otros lugares, ¿verdad? Cuando tenemos hijos tan grandes, pero pues todavía, no sé, pues dependen para que tú les limpies tal vez la nariz, le limpies las orejitas. Cuando ese niño tan grande, machunene, pongámoslo así, ya pues tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que tomar decisiones. En lo espiritual, amados, es lo mismo. Amén. Si nosotros nos conformamos con la salvación, nos vamos a quedar niños. ¿Y qué dice el libro de Efesios? Amén. Que crezcamos, amén. Y dice ahí la palabra, me voy a acordar, dice ahí, para que no seamos llevados, dice ahí, por cualquier viento de doctrina y seamos como niños, dice ahí Efesios. Por eso es la importancia de madurar, para no quedarnos como niños. Porque cuando nos quedamos como niños, fácilmente somos conducidos por error, por hombres, dice ahí, por estratagemas, usan mandamientos de hombres y todo eso. Como dice Efesios, amén. Pero como un paréntesis, amén, para no conformarnos en la salvación, hermanos, amén, entendamos la resurrección de Cristo y avancemos, maduremos, amén. Y aún en el ministerio en el cual tú estás, tienes que avanzar, tienes que crecer, no tienes que quedarte ahí nada más, amén. Amén. Entonces después ahí en 1 Corintios 15 dice, ¿no? Habla sobre las primicias, Cristo la primicia y luego los que son de Cristo, dice ahí, en su venida. Cuando habla de primicias, ahí Pablo se estaba refiriendo al segundo día de la fiesta de los panes y levadura, el 14 de Abib o de Nisán. Luego ahí celebraba la Pascua, luego estaba el día 15 y luego estaba también era el panes sin levadura, y el 16 era el segundo día de los panes sin levadura, y es ahí donde se presentaba una gavilla a Dios. Era una primicia de la cosecha. Esa gavilla que presentaba el sacerdote representaba toda la tierra de Israel, y todo eso se presentaba a Dios, y por esa pequeña parte todo era santificado. De la misma manera, por eso se hace mención Pablo aquí a Cristo, que Él es las primicias, amén, que cuando Jesús entró a la presencia de Dios, y hemos leído en alabanza el Salmo 24, ¿quién es el Rey de la Gloria? Dice el Salmo 24, Jesucristo, Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Pero que lo quiero leer, amén. Cuando dice ahí, ¿no? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Verso 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Es decir, que cuando Jesús entró ante el Padre ahí y traspasó los cielos y se presentó Él como esa cosecha, prácticamente todos ahora somos santificados, amén. Todos ahora somos santificados por aquel que se presentó ante el Padre, amén. Esa gavilla representaba, amén, a Cristo, y esa bendición ahora cayó en todos nosotros, amén. Por eso debemos creerlo. ¿Lo crees? Amén, amén, ok. Entonces así se representaba, ¿sí? Así como se presentaba esa gavilla, Jesús representa a todos los que van a resucitar con Él. Si Él resucitó, es seguro que nosotros también vamos a resucitar, amén. Dile a la persona que está a tu lado, si Jesús resucitó, tú también. Amén, debemos creerlo, amén. No se queda solamente esto en la cruz, amén.
Si Jesús resucitó y Él fue las primicias, nosotros también en su venida también resucitaremos con Él. Amén. Entonces, primicias era una primera parte que mostraba una cosecha, ¿sí?, agrícola. Entonces, si en Adán todos mueren, volviendo a nuestro pasaje, en Cristo todos seremos vivificados, es decir, todos vamos a vivir. Ahora, ¿cómo nos afecta esto positivamente para nuestra relación con Dios y en lo que vivimos en este tiempo? Debemos nosotros comprender que el ser humano siempre tuvo problemas para también creer lo que Dios hizo en Cristo, es decir, cómo Jesús resucitó. Amén. No entiende el hombre la relación con Dios y por eso todo lo convierte en religión. Y la religión, hermanos, es una imitación del Evangelio. La religión es una apariencia de piedad, es un engaño. Queremos aparentar. Por eso te decía, muchos solamente recuerdan a Jesús en Semana Santa, pero no sé cómo será su vida, si es santa, ¿verdad? Después, es decir, notemos, a veces nosotros entramos en una religión también, hacemos cosas solamente en ciertas temporadas, pero después nuestras vidas no viven como resucitados, vivimos como si estuviésemos muertos. Amén. Entonces, la religión es un engaño, es una apariencia de piedad, no es algo auténtico. Amén. Cuando Adán se estaba tapando esa desnudez que quería cubrir, es decir, ahí empezaba la religión. Es decir, todo por el esfuerzo humano. Pero Jesús ahí lo vistió también con piel de cordero. Amén. Ok, no olvides que Israel siempre tenía problemas de adorar a Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, decía Jesús. Amén. Porque había una religión en ese entonces. No había una auténtica devoción a Dios. Pero el Evangelio es la forma de Dios. La religión es la forma humana de reconciliarse con Dios. Es la forma humana de presentarse a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios. Eso es religión. Cuando nosotros solamente queremos, no sé, pues agradar a Dios solamente los domingos y no lo hacemos en espíritu y en verdad, se convierte en una religión. Porque creemos que por nuestro esfuerzo humano vamos a obtener el favor de Dios. Cuando ya en Cristo lo tenemos, pero nuestra respuesta es andar en amor. Amén. Si lo hago por amor. Y no solamente lo hago un día a la semana, sino todos los días. Amén. Es mi relación con Dios en la casa, en el templo y en todas partes. Amén. Amén. Entonces, creo que ahí algo se explotó. A ver, van a revisar. Amén. Sigamos. Ok. Entonces, debemos nosotros desenterrar la resurrección de Cristo de esas tradiciones y costumbres humanas. Amén. Es decir, que la religión hace sentir a los hombres culpables, indignos de Dios, y pensamos que por nuestros esfuerzos vamos a convencer a Dios, y eso no es así. Amén. Ok, por ejemplo, si vamos a Romanos 4, ahí habla de la fe de Abraham que le fue contada por justicia. Romanos 4. Vamos a ir al verso 22, amén. Abraham le creyó a Dios como tú y yo, le fue contado justicia, su obediencia a Él, como tú y yo también. Romanos 4, 22, dice la palabra, vamos a ir a esta versión, 4, 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, dice ahí, para nuestra justificación. Amén. Es decir, al hablar de justicia, amén, es decir, hace notar que le fue contado, significa que también me fue contado a mí por justicia, mi fe fue contada así también como Abraham, es decir, que se lo pone a nuestro favor. Es decir, nosotros hemos pecado, pero Jesús que no pecó, amén, es decir, le es contado también a ti y a mí como si nosotros no hubiésemos pecado delante de Dios, porque Dios el Padre ve a Cristo por ese sacrificio, amén. Eso hace mención a lo que es justicia, amén. En lugar, es decir, te lo cuenta a ti, en lugar también de Cristo, amén.
Por eso que nos fue contada esa fe por justicia, la fe que Dios puso en nosotros. Amén. Ahora, justificación es lo que hace un juez después que se hacen, dijimos, las deliberaciones, tanto el fiscal de la parte acusadora, el abogado defensor, se terminan los alegatos y el juez pues viene con un veredicto y determina y dice esta persona es culpable. Justificación es el decreto de un juez que al final de un juicio para determinar, ¿sí?, tiene que determinar de acuerdo a la justicia que merece el acusado. Tú y yo merecíamos la muerte, ¿verdad? Pero Cristo vino, amén, se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces, el Padre ve a Cristo y lo que hizo en aquella cruz, y esa obediencia también nos cuenta a nosotros como justicia, amén. Por eso que Él es Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Jesús vivió una vida sin pecado, y vivir, eso es vivir en justicia, amén. ¿Quién de nosotros puede vivir sin pecado? Todos somos pecadores, amén. Ninguno puede decir, no, yo no he pecado. No, todos hemos sido transgresores y aún tenemos este cuerpo, sí, de pecado. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos libra del poder del pecado para que nuestros miembros, ya dice Romanos, sean miembros de la justicia de Dios, amén. Y seamos siervos ya de Cristo y no esclavos del pecado. Entonces Jesús resucitó para nuestra justificación y eso debe afectarnos a nosotros. Y eso no es una tradición, sino es una vivencia, ¿ok? Cristo murió y resucitó, amén. Y Dios nos dio fe para creer y esa fe nos fue contada por justicia. Por eso no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Vamos a Romanos 5:1. Ya estamos terminando. Me avisan por favor ahí los maestros de los niños, amén. Romanos 5:1. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que nosotros podemos ya tener paz con el Señor por medio de aquello que hizo Jesús en la cruz. Si nos saltamos al capítulo 6 de Romanos, dice, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora mira bien el significado de la muerte y resurrección de Cristo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando de una representación, ¿sí? El bautismo no te hace salvo, el bautismo, es decir, no te hace santo. El bautismo prácticamente es como que sellas tu fe delante de Dios y das testimonio públicamente y representas también lo que Jesús hizo en aquella cruz. Primero dice ahí, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice en novedad de vida. Es decir, notemos ahí el significado de la resurrección. Morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él para andar en vida nueva. Somos sepultados juntamente, dice ahí, con Él, amén, en el bautismo. Por eso ahí está haciendo una representación, amén. El bautismo, en otras palabras, llegaría a ser como una boda con Cristo y divorciarme yo del mundo. Es decir, como que casarme con Cristo y sellar mi fe en Cristo. Eso representaría también lo que es el bautismo, amén. Que sí, dicho sea de paso, te animo, aquellos que no han dado este paso de pasar por las aguas, sumergirse en las aguas, amén, puedas tú también animarte, así como aquel etíope, es decir, crece, madura en el Señor y toma esa decisión, amén, y nos avisas para que también te acompañemos, amén. Entonces, en el cuerpo de Cristo, el viejo hombre, ¿sí?, fue clavado, condenado, es decir, el viejo hombre murió para que nosotros ahora vivamos ya en el Espíritu, amén. En aquella cruz fue clavado también todo lo que nosotros éramos, ¿ok? Entonces el hombre viejo ya fue sepultado, ahora hay un hombre nuevo, por eso ya podemos caminar en novedad de vida, amén. Ya podemos caminar en novedad de vida. Y luego dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Una vez para siempre fue la ofrenda de Cristo. Amén. Por eso Pablo decía, estoy juntamente crucificado, ¿sí?, con Cristo. Ya no vivo yo, mas ahora Él vive en mí. Amén. Quiero que te pongas de pie. Amén. Esta palabra resucitar en griego es egeiro, que significa despertar, levantar. Significa literalmente despertarse del sueño, de estar sentado, acostado por una enfermedad o por la muerte. Así que vayamos también viviendo vidas de resucitados. Es decir, no se queda esto solamente en la cruz, sino que todo esto ahora nos afecta a nosotros positivamente. Que nosotros ya deberíamos levantarnos de ese sueño, de estar acostados, postrados por quizá una situación difícil o una situación emocional, pero hay que levantarse. Eso es resucitar, en griego egeiro, ¿ok? Cuando una persona despierta, se incorpora, ¿sí?, se levanta, eso es resucitar, ¿ok? Sabemos que muchas veces usamos esa palabra resucitar cuando alguien está ya a punto de morir, pero esto lleva mucho más allá, ¿ok? Esa palabra egeiro es levantarse de la oscuridad, salir de la inactividad, salir del estado de ruina, enderezarse, levantarse, despertar. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús decía, cuando todo esto acontezca, cuando está hablando de las señales antes del fin, cuando todo esto acontezca, dice Jesús, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero nosotros no erguimos, no levantamos la cabeza, estamos cabizbajos, pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y empezamos a quejarnos, cuando debemos nosotros entender la resurrección de Cristo para vivir vidas de levantamiento. Amén. Y la palabra resurrección, dijimos primero que la palabra resucitar es egeiro, y la palabra resurrección es anástasis, que es pararse de nuevo. Es decir, estaba enfermo una persona y se levanta, estaba dormido y se despierta, ¿ok? Es decir, hay una connotación moral de recobrar, recuperar, y aquí está este significado, salir del error, volver a la verdad. Por eso que así estaba Israel. Jesús lloró, no lloró por Lázaro, si bien tal vez en su humanidad, claro que sí, pero lloraba ¿por qué? Porque el pecado la consecuencia del pecado fue tan grande que pues todo eso nos llevaba a la muerte, y Lázaro era esa representación. Pero Jesús vino, amén, y después de ahí Jesús fue resuelto a ir a Jerusalén a morir. ¿Para qué? Para darnos vida. Pero esa palabra resucitar o resurrección, anástasis, ¿ok? Es esa connotación de decir salir del error y volver a la verdad. No sé tú y yo, hermanos, si estamos viviendo en el error, si estamos viviendo en el engaño, en la mentira. Y no te hablo de una falsa doctrina, no te hablo de una falsa postura, te estoy hablando de tu vida misma. Dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y a veces vivimos vidas que somos guiados por nuestras emociones y no vivimos por fe, como lo cantábamos en medio de la alabanza. Y todo esto me gusta porque proféticamente creo que lo cantamos cuando compartimos la palabra de Dios. En ningún momento decimos, vas a tocar estas canciones. No, Dios pone eso, amén. Y creo que yo estoy convencido de eso, que nos guiamos por el Espíritu. Pero ¿de qué error estamos nosotros en nuestras vidas viviendo y no estamos saliendo a la verdad? Estamos todavía muertos cuando ya Jesús resucitó, y tú y yo también juntamente con Él deberíamos caminar en la verdad. ¿En qué error estamos caminando nosotros? Eso es resurrección, ¿sí? Recobrar, recuperar, salir del error y volver a la verdad. Levantarse, pararse, levántate, ¿sí? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta, eso es resurrección, eso es resucitar, ¿ok? Cuando ahí, vuelvo a repetir, el ángel le decía a José, levántate, toma a Jesús, toma a María y huye a Egipto porque vienen y quieren matar al niño. Es decir, eso el Señor me mostraba esta mañana, que también en muchos de ustedes, hermanos, hay un propósito que Dios les ha dado. Amén. Pero el Señor nos dice también hoy, levántate. Es decir, hay un propósito, no te quedes estancado. Es decir, levántate porque ese propósito se tiene que cumplir también en tu vida. Amén. Y así como lo dijo igual
aquella mujer de Jairo, ¿sí? Le dijo, levántate, ¿sí? Levántate, es hora de resucitar del sueño. Quiero ahí paraditos leértelo el Romanos 13:11, es necesario, amén. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Esa palabra levantarnos es resucitar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, dice, andemos como de día y no, dice ahí, honestamente. No es casualidad que Jesús haya resucitado en la mañana. Jesús pudo haber resucitado al mediodía o en la tarde. No es casualidad que Jesús haya resucitado de día, en la mañana. Por eso dice, andemos como de día, andemos como resucitados. No andemos en muerte. ¿Qué es muerte? Cuando hay envidias, cuando hay lujurias, hay borracheras. Por eso dice ahí, vistámonos de las armas de luz. No estemos en tinieblas porque ya hemos resucitado. Amén, ¿se va entendiendo? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos, dice ahí, a los deseos de la carne. Amén. Si Jesús resucitó es porque hay un nuevo día para nosotros. Amén. Hay una nueva oportunidad para ti. Amén. Erguíos vuestras cabezas. Amén. Nuestra redención está cerca. Cierra ahí donde tú estás tus ojitos. Amén. Creo que sí conoces todo esto. Amén. Nada quizá es nuevo, pero el Señor también una y otra vez lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir porque no debemos nosotros cansarnos de predicar a Cristo y a Él, dice, crucificado, a Él resucitado. Debemos comprender en este tiempo que nosotros debemos vivir vidas de resurrección, vidas de levantamiento, que nos despertemos del sueño. Es hora, dice ahí la palabra de Dios, de despertar de ese letargo. No sé si estás viviendo una vida de error, una vida con un pie en el Señor y un pie en el mundo. Pero es hora de hoy de decidirte. Si vives todavía como si estuvieras muerto o como si estuvieras vivo, porque cuando Jesús resucitó nos dio vida para que vivamos en nueva vida, para que vivamos en vida nueva. Amado Dios, te pido, Señor amado, que tú, tu Espíritu Santo, Señor, sea quien obre en los corazones, Dios, quien, Señor, convenza de pecado, justicia y juicio, Señor. Y este tiempo nos guíe, Señor, a toda verdad, Dios. Si estamos viviendo en el error, Señor, te pedimos perdón. Queremos volver a la verdad. Eso es resucitar. Queremos levantarnos del sueño, Señor. Si hay sueños, mi Dios amado, si hay propósito tuyo, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, ayúdanos a levantarnos, Dios. Así como Felipe, Señor amado, Dios, le predicó a ese etíope, ayúdanos, Señor, a ser como aquel etíope, Señor, temeroso de ti. Porque aquel etíope, Señor, descendía de Jerusalén después de adorar. Y sabemos que nosotros después de acá, Señor, también vamos a descender a nuestras actividades, a nuestras casas, después que ya hemos adorado acá, Señor. Pero es ahí donde empieza, Señor amado, mi Dios, a hacerse rema tu palabra, Dios, a poderla vivirla, Señor. De que, Señor amado, vayamos, Señor amado, y tengamos un deseo ferviente de conocerte más, Señor. Señor, de pedir a alguien que nos enseñe, así como estaba Felipe ahí enseñando las Escrituras. De pedir ayuda porque yo necesito ayuda en mi matrimonio, necesito ayuda en mi relación con mi familia, con mis padres, con mis hijos. Necesito consejo, quiero madurar, no quiero estancarme, no quiero estar muerto, no quiero tener una mente de estar dormido. Levántame, Señor. Dile donde tú estás al Señor, levántame, Dios, de este sueño. Así como aquella hija de Jairo, el Señor te dice, Talita Kumi, te dice, levántate de ese lecho, levántate. Aún en lo moral, el Señor te dice, levántate. Aún en la salud, el Señor también quiere que vivas una vida de levantamiento, porque el Señor también llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades. Dile ahí donde tú estás, Señor, sáname, Señor. Conoces mi corazón, que yo no te busco, Señor, por los beneficios. Yo te busco, Señor, porque te amo, Dios. Pero, Señor, levántame, Dios, porque ese propósito también tiene lo que es la resurrección.
El Señor quiere levantarte. Aún en el ministerio te quiere levantar. Aún en la adoración te quiere levantar. Aún en lo moral, en el trabajo, en toda área, el Señor te quiere levantar. No vivas vida como si estuvieras muerto. Ya vives, porque Jesús resucitó. Tenemos un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró también la vida, la resurrección. Y si Jesús fue las primicias de la resurrección, es porque tú y yo también resucitaremos. Ya sea que estemos, ya que sea que partamos a la presencia de Dios, nuestros cuerpos resucitarán y se unirán a nuestro espíritu que estarán con el Señor. O ya sea que estemos y nos quedemos acá todavía, igual resucitaremos y seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos. Así seremos transformados. Pero dile al Señor, mi Dios, levántame, Señor. Quiero levantarme, Dios. No quiero vivir vida de muertos, Señor. Quiero vivir vidas de resucitados, Señor. Quiero vivir vidas de resurrección, Señor. Quiero, Señor, entender el significado de la resurrección, que es vivir vidas de levantamiento, no de caída, no de muertos. Quiero, Señor, que puedas tú levantarme, Señor. Ponle ante el Señor esa situación en la cual estás viviendo. El Señor te quiere levantar. Si estás postrado también en una cama, figurativamente hablando, si tal vez es una situación difícil o si es algo emocional fuerte, Dios te quiere levantar, quiere resucitarte, porque el Señor así lo dijo. Nos dio ahora vida nueva para que vivamos vidas. Dice, vivamos ahora de día, no de noche, porque en la noche no hay luz, en la noche hay tinieblas. Ya no vivas en envidias, en pleitos, en celos, en contiendas. Ya no vivamos como si no hubiéramos resucitado con Cristo. Vive como si estuvieras resucitado juntamente con Él. Vivamos así, vivamos así. Te pido, Dios amado, por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor, para que este tiempo, Señor, tú guardes, Señor, sus corazones, sus pensamientos, Dios. Ayúdalos, Señor amado, a vivir vidas, Señor, de levantamiento, Dios. Si están caminando en el error, Señor amado, condúcelos y que vuelvan a la verdad, Señor amado. Porque tú quieres que vivamos así, Señor amado. Porque tú has resucitado, Señor. No creemos solamente, Dios, en un hecho histórico. Creemos, Señor amado, mi Dios, que ese es, Señor, el fundamento de nuestra fe. Porque si tú has resucitado, Señor amado, no es en vano nuestra predicación. Como lo decía, Señor, lo dice tu palabra, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, que vivan vidas de levantamiento, Señor, y que este tiempo, Señor amado, puedan crecer en gracia y en conocimiento de ti, Jesús. En el nombre de Jesús te pido, Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte